Buenas noches. Qué bueno estar juntos, alabando y bendiciendo el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das esta tarde de estudiar tu palabra. Pedimos ahora, Señor, que al sentarnos alrededor de tu palabra, podamos entenderla, podamos aplicarla a nuestras vidas, podamos entender, Señor, la importancia de cómo tú has ido revelando el esparcimiento del Evangelio, cómo en los primeros tiempos se esparció, cómo instituiste iglesias auspiciadoras desde el inicio para que puedan auspiciar misioneros para llevar tu mensaje a diferentes partes. Pedimos, Señor, que abra nuestro entendimiento, que podamos entender tu palabra esta noche y que todo sea para tu honra y para tu gloria. Ponemos en tus manos también las peticiones y las alabanzas que están en los corazones de los hermanos, porque lo ponemos todo en tus manos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Esta noche vamos a estudiar sobre la obra misionera de Saulo de Tarso y va a ser la primera parte porque vamos a continuar luego. Entonces, vamos a estar estudiando esta noche en Hechos, capítulo 11, capítulo 12, capítulo 13 y vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Hay mucho terreno que cubrir. Primeramente, vamos a Hechos capítulo 11. En Hechos capítulo 11, ¿recuerdan cuando Saulo de Tarso persiguió a la iglesia de Jerusalén, empezando con la ejecución de Esteban? Entonces dice en Hechos capítulo 8 de que fueron todos esparcidos, salvo los apóstoles. Ahora entonces en el capítulo 11, versículo 19, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, o sea, a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Ahora ya para esto ya Pedro había enfriado en la casa de Cornelio. Entonces, cronológicamente hablando, estamos viendo algo que sucedió después de la casa de Cornelio. Versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé, que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia que de Dios, entonces se regocijó. Vamos a pasar un encabezado acá para ver qué fue lo que pasó. Entonces dice: cuando llegó y vio la gracia de Dios que estaba ocurriendo entre judíos y también entre gentiles, y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Ahora, Bernabé fue instrumental en la propagación del Evangelio al principio. Él fue instrumental en varias cosas que vamos a ir estudiando. Vamos ahora a ver qué pasó después. Una cosa que hizo Bernabé fue ir a buscar a Saulo de Tarso. Dice el versículo 25, después fue Bernabé, o sea, estaba en Antioquía, y de Antioquía fue a Tarso para buscar a Saulo. Y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Entonces ubiquémonos. Saulo se había convertido en el capítulo 9. El capítulo 10 fue cuando se le predicó el evangelio a los gentiles. Y Saulo, después de estar testificando en Damasco, entonces vino brevemente a Jerusalén, pero luego estuvo en Siria recibiendo palabra del Señor, y estaba ahora en Antioquía.
perdón, estaba en Tarso. Él era oriundo de Tarso. Entonces él, ahora, después de haber recibido palabra del Señor, estuvo 3 años recibiendo palabra del Señor, entonces ahora estaba en Antioquía, estaba en Tarso. Y Bernabé entonces fue a buscarlo y dice, y hallándolo, lo trajo a Antioquía. Ahora, cuando llegaron a Antioquía, dice, se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces ellos estaban trabajando, estaban sirviendo al Señor. Bernabé había ido a Tarso a recoger a Saulo y lo había traído, y esto era instrumental, y esto era definitivamente siguiendo la dirección del Espíritu Santo. Y nosotros necesitamos estar atentos siempre cuando el Espíritu Santo nos va guiando, nos va dirigiendo y pone en nuestros corazones servir en diferentes maneras, ir a ciertas partes, hacer ciertas cosas. Debemos estar atentos a la dirección del Señor. La palabra de Dios dice claramente que Bernabé era una persona que estaba atenta a la palabra de Dios y él estaba dejándose usar para la gloria de nuestro Señor. Vamos ahora al versículo 27, Hechos 11, 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Recuerden que siempre se desciende de Jerusalén. Siempre se usa la expresión porque Jerusalén está en un monte. Y entonces siempre se desciende de Jerusalén a Antioquía. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre. Ahora, aquí está el espíritu de profecía que estaba en ejercicio en ese entonces. Así que un profeta llamado Agabo, él estaba dando a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, hablando de los discípulos en Antioquía, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron. Ahora tomen nota, dice enviándolo a los ancianos, o sea, a los ancianos de la iglesia de Jerusalén, por mano de Bernabé y de Saulo. Es importante que cuando nosotros nos estamos preparando para servir al Señor, que estemos dispuestos a hacer lo que sea. En este caso fueron mensajeros. Primeramente Bernabé fue mensajero y él fue a Antioquía. Ahí estuvo en Antioquía apoyando, animando, exhortando. Luego fue a Tarso para traer a Saulo. Se quedó entonces ahí los dos trabajando y sirviendo al Señor. Entonces se ofreció la oportunidad de recoger una ofrenda en Antioquía para los hermanos en Judea. Y Bernabé y Saulo, ellos lo trajeron entonces hasta Jerusalén. Vamos ahora al capítulo 12. Vamos a pasar ahora al versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Versículo 25. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Recuerden, llevaron una ofrenda de Antioquía a Jerusalén. Ahora, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén. Pero tomen nota de lo que dice, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Más adelante en el estudio esta noche vamos a estudiar más en cuanto a Juan Marcos y lo que él tuvo que ver también con el inicio de la predicación del Evangelio y el primer viaje misionero de Pablo. Vamos ahora a Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. O sea, la iglesia de Antioquía resultó ser un trampolín, resultó ser un punto de partida. Ellos estaban creciendo, estaban sirviendo al Señor, mientras llegaba el momento de hacer lo que el Espíritu Santo les iba a decir que debían hacer. Es importante que nosotros, cuando estamos esperando la dirección del Señor, cuando estamos esperando partir para donde
el Señor nos ha enviado. Todavía no, el Señor no los había enviado, pero se estaban preparando. Es importante que nosotros estemos ocupados en la iglesia donde estamos. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que sea. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Bueno, lo que haga falta. Entonces es importante que nosotros nos estemos preparando para servir al Señor. Muchas veces cuando se piensa en obra misionera, se piensa en el romanticismo de la obra misionera. Qué lindo ir a tierras lejanas. Qué lindo aprender un nuevo idioma. Qué lindo aprender una nueva cultura. Qué lindo relacionarnos con otras personas. Qué lindo esto y aquello. Pero un hermano que influyó mucho en mi vida, que ya está en la presencia del Señor, hermano Leon Jasper. Este hermano decía que el trabajo misionero es 90% trabajo. Al misionero le toca, cuando está empezando una obra, empezando una obra, le toca de todo. O sea, le toca a él y su familia, le toca limpiar, recoger, organizar, acomodar. Y si es un lugar que no es propio, entonces tienen que volver a dejar todo como estaba antes para los que son los dueños del local. Todo eso, entonces hay que hacerlo. Y al principio, el misionero solo. Y ya cuando él tiene familia, cuando tiene sus hijos, entonces ellos apoyan, ellos ayudan. Mis hijos, cuando estábamos comenzando, ellos estaban siempre listos para apoyar, para ayudar. Conforme fueron creciendo, entonces fueron desarrollando diferentes papeles. Ahora doy gracias a Dios que están sirviendo al Señor, David y Vicky, en sus diferentes ministerios. Entonces, gracias a Dios por la preparación de Saulo de Tarso. Él se iba preparando en la iglesia de Antioquía. Fue el lugar, fue la cuna de donde salió la predicación misionera del Evangelio, y él se está preparando, está sirviendo al Señor. Por eso dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ahora, esto significa de que se deben aprender a trabajar en armonía. O sea, cuando hay muchas personas sirviendo en una iglesia, bueno, gloria a Dios, pero entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues hay que multiplicarse, hay que buscarle trabajo a todos, que no estén ahí sentados y criticando lo que hacen los demás, sino que cada uno esté sirviendo al Señor con los dones y los talentos que el Señor le ha dado, y dispuesto a servir en lo que sea. Entonces está profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manael, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Vamos ahora al siguiente pasaje. Vamos a Hechos capítulo 13 y el versículo 2. Nosotros le llamamos a esto el inicio de obras misioneras o el inicio de misiones modernas. Aquí es donde comienza. Esta es la primera iglesia auspiciadora como tal. Por supuesto que la primera iglesia auspiciadora fue la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén envió misioneros. Pero aquí es donde vemos la forma que nosotros lo hacemos ahora. Este es el inicio de la forma en que nosotros hacemos obra misionera en la actualidad. Y digo nosotros porque no todos lo hacen así. Algunos tienen una junta que envía a la gente, o tienen otras cosas, entonces, pero nosotros, los de nuestro compañerismo, lo que hacemos es que una iglesia es la que envía al misionero. Ahora, ¿qué es la diferencia entre un misionero y un apóstol? Buena pregunta. El apóstol era llamado por Jesús y enviado por Jesús, y fueron solo 12. El misionero, y la palabra es la misma, solo que apóstol es griego y misionero es latín. Pero el misionero es llamado por el Señor, pero es enviado por una iglesia. Esa es la diferencia. O sea, un misionero es un enviado. Apóstol es un enviado, pero por Jesucristo es directamente. Y el misionero es enviado también por Jesucristo, el Espíritu Santo, pero a través de una iglesia que lo está auspiciando. A eso le llamamos iglesia auspiciadora o iglesia enviadora.
Entonces, ministrando estos al Señor, o sea, entendamos que ellos estaban ocupados, estaban trabajando, estaban sirviendo al Señor. La iglesia de Antioquía se estaba multiplicando, ministrando estos al Señor y ayunando. Ellos estaban buscando la dirección del Señor. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahora, ¿cómo hizo el Espíritu Santo para hablarle a la iglesia de Antioquía? No sé. ¿Fue en forma audible? No sé. El Espíritu Santo no, trabajaba un poco diferente en ese entonces. Yo me imagino de que el Espíritu Santo se los hizo ver aquí adentro y ellos entendieron la voz, escucharon la voz del Espíritu Santo, donde les estaba hablando, y entonces les dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. O sea, le está designando quiénes son. Había muchos en la iglesia de Antioquía, pero específicamente dice apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces vemos aquí dos cosas, que el Espíritu Santo los había llamado y que la iglesia debía apartarlos y enviarlos. Vamos ahora al versículo 3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí hay varias cosas. Primeramente, ayunado y orado, o sea, buscaron la dirección del Señor. Luego dice, les impusieron las manos. La imposición de manos es la ordenación al ministerio. Entonces, Saulo y Bernabé fueron ordenados por la iglesia de Antioquía y a menudo se hace un presbiterio o un concilio para ordenar a un pastor o misionero y a un diácono. Entonces es la imposición de manos. Yo personalmente creo que hay una transferencia de dones y eso le está ayudando al candidato quien está siendo ordenado para comenzar no de cero, sino que empieza ya con una transferencia de los dones de parte de las personas que les impusieron las manos. Y Pablo le dijo a Timoteo que tuviera cuidado en cuanto a eso, no impusiera las manos a una persona a la ligera, sino que debía primeramente verlo y interrogarlo y estar seguro en cuanto a eso. Luego dice, y los despidieron. Ahora, el término aquí, lo que significa es que le dieron para los viáticos. Los despidieron. Se usa el término en varias oportunidades a través del libro de los Hechos y a veces también en las epístolas, donde está hablando que les dieron para los viáticos y los enviaron por su camino. Versículo 4. Quiero que veamos ahorita la primera parte del versículo 4, donde dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo. Entonces tomemos nota de que al ser enviados por la iglesia, que el Espíritu Santo indicó, y ellos siendo escogidos, porque el Espíritu Santo se lo dijo a la iglesia, y hoy también el Espíritu Santo le hace ver a la iglesia. O sea, cuando un misionero siente el llamado de ir de misionero, entonces se pone de acuerdo con una iglesia auspiciadora. A veces tiene que pedirle a Dios, tiene que pedirle al Señor que aparezca una iglesia auspiciadora, una iglesia enviadora, una iglesia que esté dispuesta a enviarlo al campo que el Señor ha puesto en su corazón, en su mente, para ir a ministrar, a servir como misionero. Entonces, una vez que se han puesto de acuerdo, cuando el Espíritu Santo le ha hecho ver tanto al misionero como a la iglesia enviadora, entonces ahora la iglesia necesita darle el sostén para que puedan ir a hacerlo. Ahora, a veces esto no funciona como debería funcionar. A veces sí, a veces no. Las iglesias enviadoras son responsables del misionero a quien ellos están enviando al campo misionero. En el caso de la iglesia de Antioquía, bueno, ellos le dieron para los viáticos cuando los enviaron. Pero después encontramos donde Pablo le escribe a la iglesia de Filipos, que fue una iglesia que él plantó, donde él dijo que al principio del Evangelio, la única iglesia que contribuyó económicamente a su ministerio fue la iglesia de Filipos. Y la pregunta es, ¿qué pasó con la iglesia enviadora? ¿Qué pasó con la iglesia auspiciadora? Bueno, lo que a veces sucede. La iglesia enviadora, la iglesia auspiciadora, lo envió, pero después dijo, hermano, vamos a estar orando por usted.
y no le enviaron más ofrendas. Y entonces Pablo, él tuvo que trabajar con sus manos. Él hacía tiendas, ah, y por cierto estaba haciendo tiendas cuando se encontró con Aquila y Priscila. Y entonces eso los unió a ellos. Así que Dios lo usó. Y mientras él estaba haciendo tiendas y trabajando con sus manos, él estaba también predicando y sirviendo al Señor. Bueno, entonces vamos a continuar ahora, vamos al versículo 5. Este es el inicio del primer viaje misionero. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Entonces, este es el primer viaje misionero. Llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Ahora, tomen nota donde dice aquí, tenían también a Juan de ayudante. Tenían también a Juan de ayudante. Entonces es importante que vayamos pensando en Juan. Porque vamos ahora a pasar un momentito acá. Quiero que veamos un poquito aquí a el ministerio de Juan Marcos. No vamos a alargar mucho el estudio de esta noche, sino que vamos a hacerlo a la medida. Vamos al ministerio de Juan Marcos. La última parte del versículo 5 dice que cuando ellos partieron bueno, primeramente cuando Bernabé salió de Jerusalén, llevó consigo a Juan Marcos. Ahora en Antioquía, entonces cuando ellos salen en su primer viaje misionero, llevan consigo también a Juan Marcos. Ahora estamos en Hechos capítulo 13. En Hechos capítulo 13, ya vimos la segunda parte del versículo 5, donde dice que Juan Marcos iba con ellos. Ahora estamos en el capítulo 13 y el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ahora, este hecho de que Juan Marcos salió con ellos, y primeramente vamos a regresar un momentito aquí, donde dice, tenían también a Juan de ayudante. Entonces quiere decir que Juan Marcos iba con ellos y él estaba ayudando. Él estaba, como mencioné hace un rato, en cuanto al misionero, él estaba de ayudante, él estaba apoyándolos, él estaba ayudándolos, estaba haciendo lo que hiciera falta. Pero llega un momento, aquí vemos en el versículo 13, donde dice que Juan Marcos se apartó de ellos en Perge de Panfilia y volvió a Jerusalén. Ahora, esta situación con Juan Marcos a veces sucede. Hay personas que salen de misioneros y, como decía el hermano Leon Jasper, se dan cuenta que hay mucho trabajo, no tanto romanticismo. Ellos creían que era muy, muy romántico, muy bonito, y se dieron cuenta que hay mucho trabajo, hay mucho desgaste, hay mucho sacrificio. No es fácil, de hecho es muy difícil. Es muy difícil para una persona que va a un campo misionero, un campo extranjero, deja a su familia, deja a sus seres amados, deja su patria, deja su cultura y tiene que ir a aprender otra cultura, muchas veces otro idioma, y no es fácil. Luego, como decía el hermano Leon Jasper, es trabajo, mucho trabajo, trabajo duro. Entonces, Juan Marcos, alguien dijo, le dio mamitis. O sea, él se sintió que tenía que volver donde mami. Y entonces él volvió a Jerusalén. Esto es algo que vamos a ver las consecuencias. Vamos a ir estudiando en cuanto a esto. Versículo 13. Vamos ahora al capítulo 15. El capítulo 15, ellos habían hecho su primer viaje misionero, regresaron a Antioquía, eso vamos a verlo la próxima semana, regresaron a Antioquía y ahora después de unos días
Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Este es el inicio del segundo viaje misionero. Vamos a ver la próxima vez cuando estudiamos esto, vamos a ver que al final del primer viaje misionero, él regresó a Antioquía y le dio informe a la iglesia acerca del trabajo que el Espíritu Santo había hecho a través de ellos. Y se quedaron un tiempo ahí, y entonces ahora, después de algunos días, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos. Al final del primer viaje misionero, ellos regresaron donde las iglesias que habían plantado y confirmaron a los hermanos. Establecieron ancianos en cada iglesia. Ahora volvieron a Antioquía. Luego entonces, ahora Pablo siente el Señor volver a viajar. Volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Versículo 37. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, era su sobrino. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Yo imagino de que para ellos fue un problema. Uno cuando va a una gira misionera, uno lleva un presupuesto muy limitado. Y que Juan Marcos, desde Panfilia, tuviera que regresar a Jerusalén. Tuvieran que pagarle el viaje para que él regresara a donde mami. Entonces fue un desbarajuste, realmente. Además, ellos estaban contando con la ayuda de él y ahora quedaron nada más ellos dos llevando a cabo la obra. Entonces, ahora, en el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar otra vez a Juan Marcos con ellos, pero Pablo dijo no. Pablo se plantó. No le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Versículo 39. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Ahora esto, pues es difícil. Sucede. Ellos eran un equipo misionero. Bernabé fue instrumental en el inicio de la obra de Saulo. Al principio se habla de Bernabé y Saulo, pero después se habla de Pablo y Bernabé. Entonces se ve que ya Saulo, que luego se conoce como Pablo, Saulo es hebreo, Pablo es griego, él había tomado las riendas del equipo y Dios lo estaba usando. Ahora era el apoyo de Bernabé, pero llegó un momento en que ahora no estaban de acuerdo. Y a veces sucede en la obra misionera. Hay equipos que siguen adelante, hay otros equipos que no. Y en este caso, bueno, ya se separaron el uno del otro y dice que Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. No se sabe más en cuanto al equipo de Bernabé y Marcos. Y Pablo, escogiendo a Silas, salió y entonces dice, encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Quiere decir que la iglesia de Antioquía, a quienes envió como sus misioneros, en el segundo viaje misionero fue a Pablo con Silas. No dice la Biblia de que haya enviado a Bernabé. Aparentemente Bernabé no llevaba el apoyo de la iglesia de Antioquía. Vamos ahora al versículo 41. Dice, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces vemos aquí el ministerio de Juan Marcos, cómo él iba con ellos al principio, se separó desde Panfilia, le dio mamitis, volvió donde mami, a Jerusalén. Eso fue un desbarajuste en su viaje misionero. En el segundo viaje misionero, Bernabé quería llevar a Juan Marcos con ellos y Pablo dijo no. Entonces Bernabé cogió a Juan Marcos y cogió por su lado y ahora sí, Pablo entonces con Silas parten en su segundo viaje misionero. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasó con Juan Marcos? ¿Hasta ahí llegó? No. A veces sucede. Aparentemente era joven, le dio mamitis, no estaba listo todavía, le faltaba madurez.
Pero vamos a Filemón. En la carta de Pablo a Filemón, encontramos donde dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Entonces, en la carta a Filemón, ahí estaba Marcos. Por cierto que estaba Demas también aquí todavía. Y luego Demas se apartó, que vamos a ver en un momento. Entonces, Marcos fue otra vez involucrado en la obra del Señor a través del apóstol Pablo. Versículo 25, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Es la despedida de Pablo en su carta a Filemón. Ahora vamos a la última carta de Pablo. La última carta de Pablo es a Timoteo, su segunda epístola. Entonces Pablo le dice a Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Y entonces aquí le dice, toma a Marcos. Entonces no sabemos exactamente qué pasó entre el lapso de Filemón y el lapso de la segunda carta a Timoteo, pero ahora es importante que Pablo específicamente le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Entonces, había sido un problema, ahora había madurado, había crecido. De hecho, este Marcos es el que escribió el Evangelio de Marcos, pero tenía que madurar. No estaba listo todavía aparentemente. Sucede. Termino con esto. Nosotros debemos estar siempre listos, preparados para servir al Señor en lo que Él nos llama. Debemos prepararnos. O sea, el llamamiento a servir es el llamamiento a estudiar. Es el llamamiento a prepararnos. Gracias a Dios que hay escuelas. Pablo trabajaba y servía y enseñaba en una escuela. Y nosotros tenemos escuelas donde varios profesores, varios pastores nos reunimos y enseñamos a los alumnos. Entonces, una persona que es llamada por el Señor para servir, para ir de pastor, para ir de misionero, para trabajar en cualquier capacidad, necesita prepararse, necesita ser útil en la obra del Señor. Pablo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces hace falta que el obrero se prepare adecuadamente para poder servir al Señor. Juan Marcos no estaba listo en su primer viaje, pero después fue usado grandemente por el Señor. Entonces, si a usted le ha pasado, tal vez no estaba listo, tal vez no quedó bien en un cargo, no quedó bien en una obra, algo pasó, quiero animarlo para que ahora busque la dirección del Señor. Puede ser grandemente usado por el Señor. No crea que ha sido desechado. No crea que ya no puede servir. Sino que, así como Juan Marcos, luego el apóstol Pablo dijo, me es útil. Y Pablo lo necesitaba. Ahora, cualquiera que sea su llamado, prepárese para servir. Busque una iglesia enviadora, una iglesia auspiciadora. Hay que educar a las iglesias también. Hermanos pastores, eduquemos a las iglesias para que puedan ser iglesias auspiciadoras, iglesias enviadoras adecuadas para la gloria del Señor. Porque la cualidad y la calidad de la obra que plantamos depende de dos cosas principalmente. Cómo el Espíritu Santo trabaja a través del misionero, pero también cómo trabaja a través de la iglesia que envía a ese misionero. Hay iglesias que ayudan y apoyan. Hay iglesias que francamente estorban, no ayudan, bloquean. Entonces, hace falta que haya de los dos y que puedan estar de acuerdo en cómo llevar a cabo la obra del Señor. Yo doy gracias a Dios que las iglesias, son dos iglesias auspiciadoras que tengo ahora, no me estorban, todo lo contrario. Me apoyan, me dejan trabajar y están detrás de mí. Entonces doy gracias a Dios por eso. No siempre ha sido así, a través de todos los años de ministerio. Pero doy gracias a Dios que ahora sí, que estoy pudiendo servir al Señor y Dios está abriendo puertas.
también para servirle. Tengo la esperanza, la confianza que muy pronto vamos a poder reunirnos presencialmente y vamos a continuar con los estudios también virtuales, pero que vamos a reunirnos presencialmente en el lugar y en el tiempo que el Señor nos indica para poder seguir adelante en la obra del Señor. Y creo firmemente que este año, 2022, va a ser un año de sembrar y cosechar. Y vamos a ver cómo Dios está usando su palabra al Señor. Es importante que nos movamos. Yo creo, hermanos, que todo lo que está sucediendo en el mundo nos está acercando al fin de los tiempos. Yo creo que muy pronto ya no vamos a tener oportunidad de testificar. No vamos a tener oportunidad de predicar, por lo menos no abiertamente. No vamos a tener oportunidad de plantar iglesias. Entonces, aprovechemos el tiempo que nos queda, porque viene la hora en que no se va a poder. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que encontramos en ella. Y gracias, Señor, porque a través de ella podemos entender cómo conducirnos correctamente y cómo prepararnos para servirte y cómo dejarnos usar para tu honra y para tu gloria. Señor, que tu Santo Espíritu aplique tu palabra en nuestros corazones esta noche y que podamos recibirla y aprenderla y practicarla, ponerla en práctica para tu honra y para tu gloria. Porque lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.